Atención, Julio. No sé si ustedes sabían que la era de Piscis está acabando. Plurichile es tu cielo azulado. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas y gracias por sumarse a este tercer podcast. ¿Cómo estás, Santimón? Muy bien, ¿y tú cómo estás, Cheli? Bien, Santimón, para los que no lo habían escuchado antes, es acá nuestro productor y el de las ideas malignas de este podcast, así que vamos a estar acá a estar comentando, preguntando, sacando sus dudas, ¿o no, Santi? Así vamos a estar haciendo todas las preguntas que se nos van a ocurrir sobre los temas que vamos conversando. Muy bien, y en este tercer podcast queremos hablar de el Senado. Así es, Senado, una institución que algunos la quieren eliminar, que de hecho ya en la propuesta de constitución que tenemos está eliminado, se cambia por la Cámara de Regiones, pero para eso, para que nos puedas explicar un poco la historia del Senado, qué podemos hacer con el Senado, si es necesario eliminarlo. Estamos con nuestra historiadora, Montserrat Risco. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes cómo están? Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar acá con nosotros. Gracias por venir. Exactamente. Y bueno, como estábamos comentando al principio, queríamos hablar del Senado y Santi me dice, yo conozco una persona que sabe mucho sobre el Senado y dije, Tate, invitémosla, ¿o no? Así mismo fue. Así fue. Pero para no dar vueltas y ir al grano, Monse, cuéntanos un poco, en breve, la historia del Senado. ¿Por qué es tan importante el Senado para nuestro país? Bueno, mira, la Convención Constitucional decidió eliminar el Senado, que es una institución que cuenta con 210 años en nuestro país. O sea, 210 más largo que... El doble de la edad, más del doble de la edad de la reina Isabel. Así es, buena referencia. Muy bueno. ¿Y qué es lo importante del Senado? Chile tiene un sistema que es bicameral y que en el fondo se consolidó en 1828. Estamos próximos a cumplir en el fondo 200 años de este sistema. Y lo interesante es que el Senado cumple una función diferente a la Cámara de Diputados. Eso yo creo que es importante explicarlo. Mira, el Senado, a partir de la bicameralidad que se consagró a partir de 1828, funciona como una cámara revisora de la Cámara Política, que es la Cámara de Diputados. Es decir, tiene la función de corregir los vicios políticos que se dan en la Cámara Baja. Y eso ha sido así históricamente. Vicios políticos, por ejemplo, yo soy diputado, hago un proyecto de ley, se aprueba en la Cámara, pasa al Senado, el Senado se encarga de revisarlo y que no tope con ninguna norma inconstitucional, que no tengan cosas que ya están en otra ley. ¿A eso te refieres con un vicio político o otra cosa? Exactamente, eso es, y además tiene otras funciones, por ejemplo, ser el jurado en una acusación constitucional, lo que significa que tiene diferentes facultades a la Cámara de Diputados. Y esto ha sido así históricamente, incluso cuando el Congreso Nacional tenía casi el 37% de los escaños que tiene hoy día. El Senado partió con 10 senadores, después aumentó a 20 y después volvió a 7. Y solamente en el siglo XX conocemos un Senado de una composición de 50 senadores. La última vez que se amplió el Senado fue con la reforma que terminó con el sistema binominal el 2015, si no me equivoco, y pasamos de 43 a 50. Y esos 50 recién se completaron en la última elección. O sea, recién ahora el Senado actual tiene 50 senadores elegidos democráticamente. Así es. Y lo interesante de esto es que la decisión de la Convención Constitucional elimina una institución que, entre comillas, podemos llamar nueva, porque esta composición es nueva. Todavía no la evaluamos, todavía no sabemos el impacto que tiene. Pero otra cosa que quisiera destacar, que esta bicameralidad, si bien tiene funciones distintas, como ya comentamos, es que el Senado siempre ha sido un órgano de representación territorial. Como tú comentabas antes, que se iba a ser una cámara territorial, una cámara de las regiones. Bueno, el Senado siempre ha tenido la función de representar a las distintas provincias, como se llamaban antiguamente, regiones, como se llaman hoy día, de Chile. Entonces, esta nueva cámara también tiene esa dificultad que viene, en el fondo, a crear una nueva estructura, reemplazando una estructura que ya tenía esa función, la representación fuera de la región metropolitana. Pues sabemos que Chile es un país muy centralizado, entonces es muy importante contar con la voz de las regiones en el Congreso. O sea, pensando, porque igual falta todavía algunos artículos de la Cámara Territorial, pero en lo que ya se sabe, en el fondo, la Cámara Territorial va a ser territorial, pero no va a tener las facultades legislativas, o tal vez en algunas cosas específicas que tengan que ver en relación con la región, pero no con la mayoría de las cosas que pasan en el Congreso. Exacto, entonces en ese sentido, sin saber cómo va a quedar finalmente el proyecto y ya los artículos en particular, podemos decir que se va a eliminar una función muy importante del Senado, que es, por un lado, representar a las regiones y por otro lado, ser
un contrapeso político, como se dice muchas veces, pero que es importante destacar que no es un espejo de la Cámara de Diputados. O sea, la composición distinta de las provincias, de las circunscripciones senatoriales a los distritos de los diputados, que son menos en el fondo, nos da cuenta de un conjunto de personas que se ha especializado, que es experta y que tiene también la capacidad legislativa para crear o revisar leyes y que queden de la mejor manera posible en nuestra legislación. Una cosa que es importante de eso es que, por ejemplo, para el Senado hay que tener más edad que para ser diputado. ¿Cuánta es la edad, más o menos? Creo que es 35 años, no sé si se ha cambiado últimamente ahí. Puede ser porque nuestro presidente Javier Macaya es senador joven aún. Sí, Y es así senador. es. Presidente del partido, así es. Y lo importante que esto tiene es que este conjunto de personas, que es menor a la Cámara de Diputados y que debe tener más edad, eso también habla de la experiencia necesaria para poder estar en la Cámara Alta, porque tiene otras facultades y otra misión. Como te decía antes, ser una Cámara revisora, corregir vicios políticos, ser jurado ante una acusación constitucional, que no tiene la Cámara de Diputados, que por ejemplo acusa, pero no es jurado, no puede ser juez Claro. y parte. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque las encuestas siempre dicen que de las instituciones peores evaluadas es la Cámara de Diputados. Y justamente acá lo que se hace en la propuesta de nueva Constitución es lo contrario, es darle más atribuciones y más importancia A la Cámara de Diputados. a la Cámara de Diputados. Entonces eso es muy raro. Y por eso te quiero preguntar, tú, como historiadora, ¿crees que hay que hacer algún cambio al Senado, que se puede reformar, que se le pueden ir haciendo mejoras, o es necesario eliminarlo y crear esta nueva Cámara territorial? Bueno, como te comentaba antes de que empezáramos a grabar, creo que todas las instituciones son perfectibles y el Senado es una de ellas. De hecho, en los últimos 17 años hubo dos cambios importantes. El que ya comentamos del sistema binominal, que cambió el sistema electoral y además aumentó los escaños. Pero antes de eso, en 2005, cuando se modificó la Constitución en un acuerdo entre todos los partidos políticos, en el que no participó el Partido Comunista, pero no tenía representación en la Cámara, se eliminaron los senadores designados, que eran designados por las Fuerzas Armadas, jueces, cosas así, y los senadores vitalicios, que eran los expresidentes por derecho propio, por así decirlo, que solamente dos lo ejercieron, Augusto Pinochet, que renunció antes, luego de su detención en Londres, y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que él sí terminó su periodo del 2005, para pasar a una Cámara alta 100% elegida por el pueblo. ¿Qué significa esto? Que puede ser modificada, puede ser cambiada para una mejor representación popular y territorial, y en ese sentido, quizás, desde mi punto de vista, tendríamos que ver los efectos de esta nueva Cámara Alta con 50 senadores y luego pensar si es necesario reformarla, cambiarla, modificarla, fusionarla, pero creo que dentro de todas esas opciones es necesario mantener la bicameralidad, porque se mantienen estas dos funciones diferentes que te comentaba al El principio. equilibrio del poder. Exactamente. Para ir terminando el podcast, ir cerrando, yo creo que a la gente ya le quedó claro. Les quiero decir que lamentablemente eliminado ya está, el Senado, perdón, ya está eliminado y es parte de la propuesta de nueva Constitución, así que ustedes tienen que tomar los consejos que nos dio acá la Monse y con eso tomar una decisión. Pero para terminar, ¿cómo se llama el podcast? El baile de los que faltan. Para ti, ¿va a faltar el Senado? Va a faltar, sin duda, porque además no sabemos de qué manera se va a elegir, qué sistema político vamos a tener para elegir la nueva Cámara Territorial si es que se aprueba. No sabemos si va a ser binominal, DONT, proporcional o como se le quiera llamar. Entonces, en ese sentido, mejor diablo conocido que diablo por conocer. Exactamente. Bueno, Y yo Santiago prefiero, sabe eso. yo prefiero un Senado que ha aportado a la tradición institucional chilena y también a la estabilidad y la gobernabilidad de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast. Si tienen alguna recomendación, los escuchamos. Chao, Gracias. Santi. Chao, Monse. chao.